limón. Para darles una idea de qué esperamos de esta receta, les diré que es una confitura densa pero delicada al mismo tiempo. Y lo más importante es ese primer paso, batir juntas la mantequilla y el azúcar. La mantequilla lo es todo. La medida es una taza, pero tengamos en cuenta que no está a temperatura ambiente, está ligeramente fría, 15 grados. Batir la mantequilla con el azúcar es fundamental porque le dará estructura a este budín. A la mantequilla le agrego una taza y media de azúcar. También una buena cucharada sopera de ralladura de limón. Cuando la mantequilla y el azúcar se baten, la fricción del azúcar extrae los aceites esenciales del limón y así obtenemos un sabor uniforme en toda la confitura. Batimos los tres ingredientes a velocidad alta, pero sin sobrebatir la preparación. Aquí tengo huevos, son 5. Sé que son muchos para un panqué como este, pero si leemos una receta tradicional de panqué o budín, veremos que lleva partes iguales de 4 ingredientes: mantequilla, azúcar, huevos y también harina. Así que la cantidad de huevos equipara a la cantidad de mantequilla y azúcar que ya vieron. El panqué o budín depende de los huevos para que la masa se levante un poco. No utilizaremos polvo de hornear ni bicarbonato de sodio. Utilizaremos esta cantidad de huevos. Los agregamos de a poco y separando la mezcla de las paredes del tazón. Y ahora sí, mi ingrediente secreto. Un poco de queso blanco ácido como el de desayuno realza el sabor del limón, pero también da a la preparación mucho más cuerpo y delicadeza. Mido 1/3 de taza de queso blanco ácido más una cucharadita y media de vainilla, que integro el queso blanco ácido y agrego de una vez a la mezcla. Y ahora los ingredientes secos. Para este tipo de budines uso 2 tipos de harina, una taza de harina común triple cero y también utilizo harina de repostería, que tiene menos gluten. De esta forma lograremos una textura más suave en el budín. Y media cucharadita de sal. Tamizamos todo. Y aunque estoy batiendo a velocidad baja, quiero terminar este preparado a mano para evitar los bolsillos de aire. Los bolsillos de aire son agujeros que se producen en la masa porque se la ha sobrebatido. Si les parece que batieron la mezcla en exceso cuando agregan la harina, solo tienen que dejar descansar el batido unos 10 minutos. Se relajará y cuando lo coloquen en el molde para cocinarlo quedará perfecto, con la textura que esperamos. También es importante mezclar a mano esta pasta para llegar bien al fondo del tazón. La mezcla de azúcar y huevos a veces se descanta al fondo del recipiente y luego la superficie del budín queda irregular. Aquí tengo un molde rectangular de pan apenas aceitado y allí vierto la mezcla. La distribuyo y le doy prolijidad a la superficie. Pero antes de que vaya al horno hay que darle unos golpecitos al molde para eliminar cualquier burbuja que haya quedado. Los panqués necesitan su tiempo para cocinarse. Los llevamos a horno a 160 grados y demorarán unos 65 a 70 minutos para cocinarse en forma pareja y completa. Vamos a comprobar que este panqué esté bien cocido. Tomo un pincho de brochette, lo hundo en el centro. Si veo que sale seco es porque está bien cocido. Y ahora mismo voy a glasearlo, así como está caliente del horno. El glaseado es muy simple. Comenzamos con 2 cucharadas de agua y 3 cucharadas de jugo de limón. Agrego 1/3 de taza de azúcar y caliento todo esto hasta que el azúcar se haya fundido. Y antes de rociarlo sobre el panqué, como quiero que este almíbar humedezca la superficie y penetre un poco dentro de la masa, para darle más sabor al limón, tomo un pincho de brochette y hago pequeños orificios. Y como el panqué aún está caliente, parte del almíbar ingresa a la masa y otra parte se queda en la superficie. Logramos así que este glaseado se solidifique y forme una capa crocante. Dejo a un lado para que se enfríe. Pero tengo uno que ya se enfrió por completo. Les mostraré cómo es por dentro. Para aflojarlo, paso por los bordes mi espátula de metal o un cuchillo y aquí le damos otro buen golpe
para desmoldarlo. Quedó precioso. Siempre cortamos estos panqués con un cuchillo con filo aserrado. El interior quedó increíble, húmedo por el almíbar que pasó de la superficie a la masa. Estos consejos, estas sutilezas, son las que facilitan la preparación de estas confituras. Ya aprendimos cómo hacer panqués, ahora nos dedicaremos a unos budines individuales marmolados con glaseado de ganache. Los panqués son confituras delicadas pero densas porque llevan mantequilla. Ya tenemos la receta básica de un clásico panqué de limón. Ahora prepararemos budines individuales marmolados con glaseado de ganache. Fueron cocinados en moldes pequeños para lograr porciones individuales. Y comenzamos con la mantequilla. Esta vez media taza, pero debemos respetar la técnica. Está más fría que la temperatura ambiente, pero no recién sacada del refrigerador. Para esta cantidad de mantequilla agregaré una taza de azúcar. La fórmula para esta receta de panqué o budín tiene algunas diferencias con la receta anterior, pero la técnica es la misma. Tengo aquí 2 huevos enteros y al igual que en la receta anterior, no están recién sacados del refrigerador, pero tampoco a temperatura ambiente. Mezclo yema y clara y los agrego de a poco. Y al igual que antes, queso blanco ácido, que es mi ingrediente secreto. 2/3 de taza. Como vieron, las cantidades de ingredientes son menores, pero uso más queso blanco ácido. Así la mezcla será más blanda y será fácil hacer el marmolado. 2 cucharaditas de vainilla y lo agrego de una vez. Perfecto. Como esta es una masa mucho más blanda, es mejor utilizar harina con una cantidad intermedia de gluten, 1,5 tazas. Y a diferencia de la receta anterior, voy a agregar polvo de hornear. Recuerden que tengo aquí menos huevos que en la receta anterior, entonces para que la masa crezca en el horno, 1 cucharadita al ras de polvo de hornear será suficiente. Media cucharadita de sal fina. Tamizamos todo junto. Y ahora agrego la harina a velocidad media hasta que esté casi integrada. Ahora el último paso, integrar el resto de la harina a mano con espátula, es el secreto para evitar bolsillos de aire. Tomo 1/3 de este preparado en otro tazón y esta será la parte de chocolate del marmolado. Tengo 80 gramos de chocolate semiamargo derretido. El agregado del chocolate derretido a la masa influye en la consistencia y la cambia. Por eso cambié la fórmula. Un poco más de queso blanco agrio, el toque de polvo de hornear y todo queda equilibrado. Agrego 2 cucharaditas de cacao en polvo. Lo tamizo en la mezcla e intensifica el sabor y el color. Llegó el momento de llenar los moldes. Siempre uso una manga de pastelería. De esa forma lleno los moldes con la pasta de vainilla y chocolate y luego formo el marmolado. El molde que elegí para esta receta es una placa con cavidades individuales. Estas tienen un detalle de flor. Lo importante cuando usamos estos moldes es aceitarlos y luego espolvorearlos con harina para que la mezcla no se adhiera. Comienzo con la mezcla de vainilla. Hago copetes con ella en cada cavidad de la placa. Como ven, uso parte de la mezcla de vainilla. Pero ahora tomo la mezcla de chocolate y los completo. Pueden usar esta misma técnica con estos moldes y también con un molde grande, como el de la receta anterior. Y finalmente termino con la mezcla de vainilla. El paso final antes de que todo esto vaya al horno es formar el marmolado. Lo logro con un pincho de brochette, con el que mezclo los 2 sabores, solo un poco. Como estos panqués son individuales, no necesitan tanto tiempo de cocción, solamente los pondré 20 minutos. Y como es tan poco tiempo, la temperatura debe ser de 175 grados.
Es importante dejar enfriar estos budines en los moldes durante media hora y para glasearlos con la ganache, los colocamos sobre una grilla. Lo que siempre hago es cortarles una base. De esta forma quedan bien apoyados en el plato de presentación. Para hacer el glaseado tengo 120 gramos de chocolate semi amargo. Lo coloco sobre el baño María y le agrego un cuarto de taza de crema de leche y 2 cucharadas de mantequilla. Removemos hasta que todo esté bien fundido. Perfecto, sedoso, suave, corredizo y brillante gracias a la mantequilla. Ahora sumergiré cada panqué en esta ganache, pero no de la forma completa, solo la cúspide para que realce la figura de flor que le dio el molde. Ya están. Ahora que dominan la técnica para realizar panqués o budines, haremos algo totalmente diferente. Un postre con el que se lucirán. El mismo panqué de limón del principio, pero con forma de corazón y cubierto con fondant.